4, 3, 2, 1, iniciamos. Buenos días a todos. Soy el hermano Arturo Figueroa y vamos a iniciar un estudio acerca de lo que tiene la Escritura de lo que es el bautismo. Normalmente lo decimos así, el bautismo, pero en realidad deberíamos de decir los bautismos. Y la doctrina de bautismos, vamos a iniciar por establecer lo que rige para nosotros es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios acerca de los bautismos. Bautismos viene de la palabra griega baptismo, que quiere decir sumergir o meter algo dentro de otra cosa. Sumergir o meter algo dentro de otra, o sea, como si yo voy a meter algo adentro de otra cosa. Es lo que quiere decir bautismo, sumergir o meter algo dentro de otra cosa. Doctrina de bautismos, bueno, no se espanten, doctrina quiere decir enseñanza. La doctrina es la enseñanza de bautismos. Muchas veces dice, es que me van a adoctrinar. No te vamos a adoctrinar, te vamos a enseñar. Doctrina es enseñanza, enseñanza de bautismos. Amén. Bueno, yo quisiera establecer algo de entrada para todos ustedes, los que están aquí, los que nos van a ver en el video. Siguiente, Lalo. Esa, mera. Bueno, como introducción, lo que vamos a decir es, lo que dice la palabra de Dios es en Juan 8:32, y los que tienen Biblia pueden buscarlo ahí para que no vean que les digo otra cosa. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Vamos a conocer la verdad acerca de la doctrina de bautismos con ese, porque no es un solo bautismo lo que está en la Escritura, son 3 bautismos. Es importante que nosotros sepamos eso. ¿Por qué 3 bautismos? Bueno, el apóstol San Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23, dice que para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Pero lo que establece Pablo ahí es que nuestro ser está formado de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y en eso es que somos hechos a la imagen de Dios. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso es importante de establecerlo desde ahorita. Dijo Dios, es una palabra en singular, Dios es singular, Dios es uno. Sí. Y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso es plural. Entonces, bueno, uno es, Dios es singular o Dios es plural. Y bueno, eso es muy interesante porque nosotros creemos, y así lo establece la Escritura, que son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esas son las 3 personas que conforman un solo Dios verdadero. Entonces es como nosotros. Yo tengo mi alma, el alma de Arturo es Arturo. Tengo mi espíritu, el espíritu de Arturo es Arturo. Y tengo mi cuerpo, el cuerpo de Arturo es Arturo. ¿Somos 3 Arturos? No. Somos 3 cosas en una sola persona. Así Dios es 3 personas, un solo Dios. Y en eso nos hizo semejantes. Entonces, eso es parte de las cosas que nosotros tenemos que conocer como verdad. Como Juan dice ahí, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar la verdad? Pues de todo lo que nos atemoriza, de todo lo que a través del tiempo han metido y sacado de la Biblia. Y entonces tenemos que tener la Biblia como la máxima autoridad en nuestras vidas, porque la Biblia es la palabra de Dios y contra la palabra de Dios nadie puede, porque todo va a pasar, pero la Biblia dice que su palabra no va a pasar. Y Dios no va a cambiar su palabra. Dice la Biblia que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar.
Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella Dios expresa su voluntad, ahí está expresada la voluntad de Dios. Entonces, debemos tomar en cuenta lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice. Dice nos dejó muchas cosas, pero de las más importantes voy a decirles algunas. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Yo lo tengo aquí, pero quisiera que los que están aquí me siguieran para que vean que no invento nada. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. No le echo fuera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si Dios, el Padre, nos dio a Jesucristo y nosotros vamos a Jesús, Él no nos va a echar fuera. Él nos va a recibir. Así como nosotros le recibimos a Él, Él nos va a recibir. Cuando vemos a alguien que queremos mucho y que nos da mucho gusto ver, lo primero que hacemos es abrir los brazos y vamos y lo abrazamos. Hace ratito la hermana me decía de sus nietecitas que cuando me ven, abren los brazos, corren y me abrazan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me están aceptando las niñas como su amigo, como su pastor o como le quieran llamar. Pero lo más importante es cuando nosotros recibimos a alguien, lo abrazamos. Abrazamos a esa persona. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Si tú vienes con los brazos abiertos con Jesús, Él te va a abrir los brazos. Amén. Yo, imagínense que venga una niña así y yo diga, espérate, niña. No, no lo hace uno. O sea, así que si nosotros que somos malos no lo hacemos, ¿no? El Señor Jesús, que es todo bondad y todo amor, pues menos. Entonces, estas maravillosas palabras de nuestro Salvador, si vienes a Él, no te echa fuera. Eres aceptado y tu vida será transformada por la gran obra que hizo por nosotros en el Calvario. El Señor Jesús fue al Calvario para hacer una obra por nosotros. ¿Amén? Muy bien. Entonces, antes de seguir adelante, debemos estar seguros de algo. Dios nos ama. Dios nos ama. Eso es lo primero que nosotros tenemos que decir. ¿Lo crees? ¿Por qué? Porque nos lo dijo en su palabra. Él nos dijo en la Biblia que Él nos ama. Y Él no es hombre para que mienta. Entre todo, Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo puede. ¿Qué no puede hacer Dios? Hay una sola cosa que Dios no puede hacer, porque se contradeciría a sí mismo. ¿Qué es la que no puede hacer Dios? Dios no puede mentir. Dios nunca te va a decir una mentira. ¿Por qué? Porque eso va contra su esencia. Dios es verdad. Y el enemigo, que es el ángel caído, Satanás, ese es mentira. Es la antítesis de Dios. Pero sí es importante que nosotros sepamos, Dios nos ama. Y lo que Dios nos dice es verdad. Él no nos va a mentir. Y entonces, en Juan 3:16, que es el versículo que yo creo que toda la cristiandad conoce, todos los que somos seguidores de Cristo, en todas las religiones que involucran a Cristo, ese versículo, pues es un versículo clave. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es un versículo hermoso de que nos habla de que Dios nos ama. Y nos ama a tal grado que dio a su único, el unigénito, quiere decir el único hijo, hijo unigénito, quiere decir el único que tuvo, para que todo aquel que en él cree, que cree en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que dice que todo aquel que en él cree, y está hablando del unigénito Hijo de Dios. Él no dice el que cree en mí, el que cree en mi Padre, o el que cree en Dios el Padre. Él dice el que cree en mi Hijo unigénito,
no se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué no se pierde? Porque Jesús dice, todos los que me diste, ninguno se perdió. Yo no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Es lo que dice Jesús. Entonces hay que venir a Cristo para que podamos estar, dice, ser salvos. Dice, tener vida eterna quiere decir venir a Cristo, tenerlo a Él, porque teniendo a Cristo tenemos al Padre. En Juan, más adelante en el curso veremos, hay un capítulo muy hermoso en Juan 17, donde habla de la unidad del Padre y el Hijo, y la unidad que debemos de tener nosotros con el Hijo, para que así como Él tiene unidad con el Padre, nosotros tengamos unidad con el Hijo, y entonces tenemos unidad también con el Padre. Amén. Entonces, ¿qué tuvo que dar? ¿Por qué Dios tuvo que dar su Hijo a cambio de nuestra salvación? Dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué tuvo que dar a su Hijo? Para que nosotros fuéramos salvos. ¿Por qué estábamos condenados a morir? ¿Por qué estábamos condenados al infierno? Bueno, vamos a ver por qué. Por nuestro mal actuar, por nuestros pecados. Amén. Porque no pudimos hacer la voluntad de Dios. Dios nos creó, o Dios creó a la raza humana para que hiciera su voluntad en esta tierra. Dios le dio un lugar de habitar a la raza humana y puso al hombre ahí. Y el hombre le desobedeció, no quiso saber de la voluntad de Dios. Y entonces Dios hizo la siguiente afirmación que está en Romanos 3:23, en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice, ¿sí lo tiene, hermana? Sí. ¿Lo quiere leer? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo al hombre. ¿Para qué hizo al hombre Dios? Dios es Dios, no nos necesitaba. Porque Dios es tan generoso que quiso compartir su gloria con una creación que fuera de Él. Pero la creación de Dios, el hombre, pues lo traicionó, no hizo su voluntad. Y entonces dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ahí mismo dice en el 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Muchas veces en mi caminar cristiano, y me encuentro con personas que dicen, pues si yo no le hago daño a nadie, yo me voy a ir al cielo porque soy bueno, porque pues en realidad yo no le hago mal a nadie. Y pues sorpresa, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, todos tenemos alguna mancha, todos tenemos algún pecado, todos tenemos algo en lo que no hemos agradado a Dios. Y eso, el Señor dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Señor Jesús puso, no hay justo. Ahí Dios escribió, el Espíritu Santo puso ahí, no hay justo ni aun uno. Él conoce nuestros corazones y conoce los corazones de todo el mundo, de los que habitaron antes, de los que habitamos ahora, de los que van a habitar después. Dios los conoce. Y no hay justo ni aun uno. Y dice el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Romanos 3:12, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjense lo que dice el Señor. Es tremendo. Estos 4 versículos nos ponen en condenación a todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y luego fíjense, la sentencia. Esto es lo que dice, lo que el Señor ve en el hombre. Y luego la sentencia dice, Romanos 6:23. Romanos 6:23, Dios da una sentencia
sobre la raza humana, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero con su mucho amor que nos ama, nos deja una salida. Dios nos deja una salida, dice, porque la paga del pecado es muerte. Siga la hermana, 6:23. 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿no? El 6:23. ¿Sí? Por No, cuanto todos pecados ¿no están, es 6:23? No, porque la paga. sí. Porque la paga del pecado Romanos es 3:23 es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero ahora nos deja la salida en Romanos 6:23. ¿Cuál es la salida que Dios nos deja? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, hermana, gracias. Porque la paga del pecado es muerte. Todos pecamos y la paga que teníamos es que íbamos a morir eternamente. No solamente físicamente, sino eternamente. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva. ¿Por qué nos la da? Porque nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito. Dice, ok, los amo tanto que voy a entregar a mi Hijo para que Él muera y ustedes no. Y hace un plan. Dios hace un plan para entregar a su Hijo en la paga porque pues, eso era lo que tenía que hacer. Tenía que cumplirse esa justicia. Pero también hace un plan para que el Señor Jesús, que no hizo pecado, sea injustamente condenado a pagar con su muerte. Entonces, como es injusto que Jesús murió sin pecado, es el único que no ha hecho pecado, entonces el Señor tiene la autoridad de la justicia para decir, sacarlo de ahí, sacarlo. El Señor Jesús fue al infierno y lo sacó del infierno y lo libró de la muerte y lo resucitó. Ese era el plan de Dios, fue el plan original de Dios. Bueno, no fue el plan original, pero fue la salida que nos dio a la raza humana. El plan original es que no hubiéramos pecado, ¿verdad? Pero pues pecamos. ¿Y cuál fue el pecado de la humanidad? Dicen, el pecado original. Pues el pecado original, que haber tenido relaciones con Eva, pero eso no es cierto. El Señor Jesús les dijo, multiplíquense. Si eso hubiera sido pecado, pues no hay otra forma de multiplicarse más que teniendo relación. El pecado del hombre fue la desobediencia, porque le dijo, de ese árbol no vas a comer, puso un plan, plantó un árbol y le dijo, de ese árbol no vas a comer. Y la mujer y el hombre comieron de ese árbol. Entonces ese fue el pecado, la desobediencia. Muy bien. Una vez que establecemos esto que estamos estableciendo en las escrituras, lo que yo te pregunto es, ¿puedes ver el infinito amor de Dios por ti y por mí? ¿Quién entrega a su hijo por alguien que lo traicionó? Nadie. Eso solamente lo hace el amor de Dios. A mí me han traicionado y créanme que hasta la fecha me cuesta mucho trabajo perdonar a quien me traiciona. Y a veces en mi corazón se queda la amargura, ¿no? Pero Dios no es así. Gracias, porque Él es Dios y Él no es Arturo. Pero sí es importante que nosotros dimensionemos lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, aunque la paga de nuestros pecados era la muerte eterna, Dios en su misericordia, por su mucho amor con que nos amó, envió a su Hijo para que Él pagara por nuestras ofensas. La dádiva de Dios fue Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra paga era la muerte, mas la dádiva de Dios fue Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios, fíjense cómo dice, estos versículos son tremendos en mi corazón. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y caridad también la podemos traducir como amor. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. Encarece, o sea, todavía le pone un precio más alto. Encarecer quiere decir poner un precio más alto.
porque siendo aún pecadores, y el precio más alto que pagó fue, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, podemos admitir, pregunta para nosotros, ¿podemos admitir que somos pecadores y que necesitamos la salvación que nos ofrece Cristo Jesús? ¿Podemos? No, yo no soy, como les decía hace rato, ¿no? Yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. Podemos admitir que somos pecadores. La Biblia dice, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, no hay justo ni a uno. Y primera de Juan dice, en la primera epístola de San Juan dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Hacemos a Dios mentiroso. Y pues, ¿por qué? Porque Dios dice que todos pecaron. Ah, no, yo no pequé, Señor. Ah, ¿me estás diciendo mentiroso? Es lo que pasa cuando decimos que no tenemos pecado, ¿no? Imagínense estar delante de Dios y decir, pues yo soy bueno, no tengo ningún pecado. Entonces Dios te va a contestar, ¿me estás diciendo mentiroso? Ya estás pecando. De Dios, que Dios sea verdadero. Es tremendo, lo que dice Juan es tremendo. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, entonces ya pecamos porque le hacemos a Dios mentiroso. No hay quien no peque. El único que no pecó, el único que fue sin pecado y que por eso se fue aceptado como sacrificio por nosotros, fue Jesús. Amén. Por eso Jesús tenía que haber venido como hombre. Dice la Biblia, que el Señor de la creación, porque Jesús es el Señor de la creación. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, Jesús es el Señor de la creación. Y siendo en forma de Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo nada a sí mismo, dice, tomando forma de hombre, y hallado en la condición de hombre, y se fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sí obedeció en todo a su Padre. Por eso fue el sacrificio acepto. Si él hubiera llegado con algún pecado, no hubiera sido aceptado como sacrificio por su Padre, por la justicia de Dios. Tenía que cumplirse en él. Amén. Entonces, es importante. ¿Podemos admitir que somos pecadores? Yo sí. ¿Ustedes? También. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno que lo admitimos porque ese es el primer paso que necesitamos dar para venir. ¿Cómo ser salvo? Si tienes ahí la... Ajá. Entonces, ¿cómo ser salvo? Ahí empezamos. Capítulo 1, digo yo. ¿Cómo ser salvo? Ahí está la diapositiva. De veras es hermoso tener ayudas y que las ayudas sean los jóvenes. Vuelvo a tener esperanza en los jóvenes. Bueno, entonces hay 7 pasos para convertirse en un cristiano verdadero. O sea, ¿cómo ser salvo? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo puedo ser un cristiano verdadero? No estoy hablando de religión, que quede claro. No estoy hablando de religión. ¿Cómo ser un cristiano? ¿Cristiano qué quiere decir? Pequeño Cristo. Dice la Biblia que en Antioquía, la iglesia de Antioquía en aquellos años, cuando estaba Pablo y Bernabé por allá, les dijeron, empezaron a llamar a los seguidores de Cristo cristianos. Y decía, bueno, Cristo y los pequeños Cristos, decían, ¿no? Cristiano quiere decir pequeño Cristo. Entonces, para ser un verdadero cristiano, yo no me importa ser católico, mormón, testigo de Jehová, simplemente un cristiano verdadero. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir los 10 sacramentos de la iglesia tradicional o de la otra iglesia tradicional, o tener que ir de casa en casa como van alguna otra religión. No dice nada de eso. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice cómo tenemos que ser un cristiano verdadero. Y lo primero que debemos hacer es lo que acabamos de hacer nosotros ahorita: descubrir que somos pecadores. Descubrimiento del pecado. Yo soy un
pecador. Eso es lo primero que yo tengo que conocer eso, que saber eso, porque si no, pues el Señor me va a decir, eres bucio y hipócrita. Ay, no, pero es que usted es el dirigente de la iglesia. El máximo dirigente de la máxima iglesia o de las máximas iglesias, todos son pecadores. Somos pecadores. Me incluyo. Yo soy un pecador. He pecado en contra de Dios, en contra de mi vecino. A veces, ¿verdad? Cuando pecamos en contra de los vecinos, pensamos mal de ellos. En contra de mi familia. A veces nos peleamos entre la pura familia. De mi propia alma, ¿no? Hay herencia de por medio, se pelean los familiares. O sea, ¿por qué hacen eso? Porque aman más el dinero que a la familia y que a Dios. Por eso se pelean las familias, cuando hay herencias. De mi propia alma he pecado. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que estoy haciendo algo malo, lo sigo haciendo. Y mi conciencia me está diciendo, oye, Arturo, la estás regando, esto está mal, está mal, está mal, y Arturo lo sigue haciendo. Peca uno contra su propia alma, contra sus propios pensamientos. He pecado en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis acciones y aún en mi conversación. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil echar 3 o 4 cuando nos estamos enojados. No me hagan enojar porque entonces van a conocer mi boquita. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Nos vamos manejando, se nos cruza y 4 o 5 le echamos al que se nos cruzó. ¿No? Entonces, es importante, aún en mi conversación he pecado. O sea, Dios tengo que reconocer eso. Porque si no lo reconozco, ese pecado va a quedar ahí. No se me va a quitar. No va a poder ser quitado ese pecado si no lo reconozco. O sea, muy bien. Entonces, en mi casa, en mi familia, en mis negocios y placeres, yo he hecho las cosas que no debía hacer, que no debía haber hecho, y he dejado de hacer las cosas que debía haber hecho. Me dicen cuando me acerque al tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces es importante que sepamos eso. Porque dice la Biblia que pecado es que pudiendo hacer bien, no lo haces. Entonces, también por eso aquí nos está diciendo, he dejado de hacer las cosas que debía haber hecho. Si yo debía haber hecho una caridad con alguien, y pues empieza uno a pensar, Dios pone en nuestro corazón, da esta caridad para esta persona, de las personas que ya no vayamos lejos, de las que están en las esquinas, luego pasan a pedir, que trabajes, sabrá Dios, ¿dónde están tus padres, niño? Y entonces pensamos eso en lugar de dejar, de decir, si Dios lo mandó a lo mejor a pedirme, es porque Dios quiere que yo le dé. Y no me cuesta nada sacar una moneda y dársela, o lo que Dios ponga en tu corazón. Dejé de hacer las cosas que debía haber hecho. Si Dios te pone en tu corazón dar, da. Y no empieces a pensar de que se lo van a gastar en, como decían, ¿no? De algunas cosas. Les dan dinero para que se lo gasten en cervezas. Bueno, pues ya sabrá en qué se lo gastan. Pero Dios me puso en mi corazón que yo le diera y yo le doy, y no me importa qué va a hacer con ese dinero esa persona. Porque no sé si se lo va a gastar en sus placeres o si realmente lo necesita para ir por una medicina para su papá, para su mamá o para él. O para comer simplemente, ¿no? Entonces, cuando nosotros demos, cuando Dios pone esa caridad en nuestro corazón, caridad es amor, no lo pienses, dalo. No dejes de hacer las cosas que debías haber hecho, porque también es pecado. La Biblia dice que pudiendo hacer bien y no lo haces, es pecado. Entonces, por eso es importante conocer la Biblia, para saber qué es pecado, qué no es pecado, cómo ser salvos. Entonces, yo admito que libremente que esto es así,
que soy pecador. No encubriré mis pecados. No encubramos nuestros pecados. Ese es el principio de la hipocresía. Son muy numerosos. Mis pecados han deshonrado al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es puro. Él es pureza. Y mis pecados lo deshonran. ¿Qué cosa quiere decir deshonrar? Cuando dicen, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué quiere decir eso? Que los pongamos muy en alto. Honrar quiere decir ponerlo muy en alto. Cuando decimos aquí, yo les digo, deshonramos al Padre Celestial, es que lo bajamos de su posición altísima, de highest, dicen los gringos, la más alta, y lo bajo a mi nivel. Eso es deshonrar al Padre. Otra cosa, hemos tratado con desprecio el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos chistes hemos oído de Cristo en la cruz? Hacen hasta chistes de eso. Y eso es que han tratado con desprecio el sacrificio de nuestro Salvador. Algo que es tan sublime y es la consumación de todo el plan de Dios para nuestras vidas, y lo tenemos en desprecio, ¿no? Y en todas las religiones, ¿no? Los que hacen cosas, sus, sus momentos solemnes, y la gente está pensando en otras cosas, ¿no? O el que representando la cena del Señor toma tantito vino y dice, lo que pasa es que es bien borracho el padre, o el pastor, ya la agarró se fijan en ese tipo de cosas en lugar de fijarse en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que será derramada por vosotros. En lugar de fijarnos en eso, nos fijamos en todo, menos en eso. Despreciamos el sacrificio de nuestro Salvador. Y entonces ejercemos una influencia perniciosa. ¿Qué cosa es perniciosa? Perjudicar. Porque los miembros de mi familia y sobre aquellos que me han conocido en el mundo, pues saben que soy un hipócrita. Por ello merezco la pena eterna de Dios y veo que si muero en mis pecados, caeré en la condenación del infierno. Si muero en mis pecados, caeré en la condenación del infierno. Y esto es importante. Porque ¿qué hago para no caer en condenación del infierno? Yo me acuerdo, yo fui mucho tiempo católico y me decían, cuando se esté muriendo alguien, corres por el Padre, porque si no le pones los santos óleos, se va al infierno. Eso en ningún lado de la Biblia está. ¿Cómo debo de evitar la condenación del infierno? Aceptando el sacrificio de Cristo, que es el que borra mis pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que ya se está muriendo, pastor, venga, se está muriendo. Y pues, ¿qué voy a hacer? Voy a orar por él. Si llego a tiempo, pues oraré por él porque Dios lo sane. Pero si no, pues ya se fue. Y ya depende de la persona, no del pastor. No depende del pastor, ya ni depende ni del doctor. Depende de que Dios dice hasta aquí y hasta aquí. Bendito sea Dios. Y a veces dice, no, espérate tantito otro rato y Dios le sana. Así ha pasado, ¿no? Hubo un rey que le pidió de gracia más vida a Dios y Dios se la concedió. Estaba muriéndose ya. Y le pidió, dame chance otro rato. Y Dios le dijo, va. El que da la vida y la muerte es Dios. Entonces tenemos que decir, ¿qué tenemos que decir? Dios, ten misericordia de mí. Acogernos a la misericordia de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Es que, pues, salgo y me atropellan, morí en mis pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Ten misericordia de mí. Punto. La paga del pecado es muerte. Recordar eso, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, tú dijiste que yo iba a la vida eterna en Cristo Jesús. Eso yo lo tengo en mi corazón. Cúmpleme esa promesa. Amén.
Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos bien. Segundo paso, arrepentimiento del pecado. Ya reconocí que soy pecador, ahora me tengo que arrepentir. No voy a estar jugando. Yo fui y robé 3 bancos. Perdóname, Dios te perdona. Y vas al otro día y robas otros 2, pues estamos jugando. ¿Ok? Con Dios no se juega. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Bueno, ¿qué cosa es arrepentirse? La definición es caminar en dirección contraria a donde voy. Si voy caminando en dirección al pecado, tengo que hacer un alto y regresarme. Giro de 180 grados, regresarme en pos de Dios. En lugar de ir al pecado, voy al pecado, paro, regreso hacia con Dios. Amén. Entonces, la escritura tiene un buen ejemplo de un pecador arrepentido. Lucas 18, del 10 al 14, si la quieren leer. Vamos a ver, vamos a la escritura, que es lo que nos importa, establecer el dominio, la verdad de las escrituras en nuestras vidas es importantísimo. Ok. Entonces, Lucas 18, del 10 al 14, probablemente con esto vamos a cerrar esta sesión. Del 10 al 14, ¿alguien la tiene, Viole? Del 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, Permíteme, vamos ahí. porque Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quién era el fariseo? El fariseo eran los religiosos de ese tiempo. Era la gente religiosa, la que sabía de las escrituras. Esos eran los fariseos, sabían de las escrituras. Y el publicano no sabía de las escrituras y era pecador y era tranza y era todo lo que se puede ser en el mundo. Adelante. ¿ya? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Ya? ¿Le sigo? Ahí. Fíjense la justificación. Se quiere justificar el mismo. Te doy gracias porque no soy ratero, ni esto, ni adúltero, ni no sé todo lo que dijo ahí. Pero lo más importante es, ¿qué Dios estaba pensando de eso? Ah, no eres nada de eso, pero sí eres un hipócrita. Eso es lo que Dios estaba pensando de él. Y luego, Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. ¿Ya? eso es, soy religioso. Ayuno, eso es algo que es bueno en las religiones. Doy diezmo, le doy una lana ahí a los... Y luego, Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. punto. ¿Sí? Hasta ahí. En el 13. Vamos a poner este 13, hasta el 13. El publicano no quería ni acercarse. No quería ni acercarse a donde tenía que confesar sus pecados. Dice, ni aún alzar los ojos al cielo. Yo así, cagatas casi, que estoy seguro. Sino que hería su pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Eso es importante. Yo soy. Llegó y dijo, te doy gracias de que no soy pecador. Y el otro día, sé propicio a mi pecador. ¿Ven la diferencia? Y uno era religioso y daba su lana a la iglesia, y, bueno, a la sinagoga en ese tiempo. Dice el 14, ¿qué dice, hermana? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense lo que dijo Jesús. Os digo que el publicano salió justificado, salió sin pecados por haber confesado. Que el otro, dice, porque el otro llegó a enaltecerse y ahora lo voy a tener que humillar.
Miren qué interesante, ¿no? Él, el publicano, no escondió sus pecados. Al contrario, estaba tan arrepentido que ni aún podía alzar los ojos y realmente le dolía haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Eso le valió para ser justificado. Bueno, yo creo que le vamos a dejar ahí. Está interesante, todavía no llegamos al punto que yo quería llegar, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pues no sé si hay alguna pregunta y si no, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y nos vemos aquí dentro de 8 días. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por estas palabras, por recordarnos, Señor, que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que hay una salida en tu amor. Y esa salida es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, caminar en dirección contraria a ellos. Gracias, Padre, porque hasta ahorita esto hemos entendido, pero falta más. Y, Padre, que prepara nuestros corazones para que la semana que entra, en la siguiente sesión, podamos establecer más verdades tuyas que ayuden a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice. Amén.